Ahí estamos, ya estamos grabando. Vamos a empezar. Ahí que los compañeros se empiecen a unir conforme vamos avanzando. Nos vamos a seguir donde nos quedamos la semana pasada y lo siguiente que les quiero comentar y hablar es de las capas de ajustes. Vamos a abrir estas imágenes y para empezar a hablar del tema. Ah, súper. Acá tenemos, pues, Photoshop. Como vimos la semana pasada, vimos un par de herramientas de curación, de healing. Ahora vamos a hablar un poco de esta barra de acá. Y esta barra es como parte medular de cómo se trabaja en Photoshop. Son las capas de ajustes. Vamos a hablar un poco de canales y un poco de trazados, para hablar también un poco de selecciones. Acá tenemos nuestra barra. Esta barra que tenemos acá es básicamente con lo que hacemos todo. Tenemos las capas, que siempre por default nos aparece una capa de fondo, que es nuestra fotografía, es nuestra capa es una capa, es la imagen, sin capas. Acá en este momento lo que sucede en Photoshop es que la data lumínica ya es una imagen. Anteriormente, cuando estábamos en Capture One, lo que estábamos trabajando es con un RAW. Ahorita lo que estamos trabajando ya es con un mosaico de píxeles. Si se recuerdan de la primera clase, el mosaico de píxeles pues ya es una imagen ya con valores. Eso nos sirve mucho para entender de que en el RAW es donde moldeamos como la arcilla, pero ya cuando estamos tomando una fotografía, la fotografía ya es el barro con el que ya hicimos la vasija. Entonces, digamos, cuando tenemos en Capture One, lo que estamos haciendo es una vasija. En, en Photoshop, digámoslo así, es ya la vasija hecha y la estamos decorando, la estamos puliendo. Entonces, algo con lo que nos vamos a servir mucho, lo que nos va a ayudar mucho a mejorar como fotógrafos, es entender de que realmente ya en Photoshop no tendríamos que estar corrigiendo errores de iluminación, por ejemplo. Tiene que quedar ya como definido desde Capture One. Ahora bien, obviamente, pues Photoshop es una herramienta poderosa y podemos corregir muchas cosas. Hablemos de las capas de ajustes. Las capas de ajustes, pues tienen diversas subherramientas acá. Entonces, si presionamos este botón que es crear nueva capa de relleno o ajustes, nos despliega una serie de opciones. Las que yo más uso, por ejemplo, hay diversas. Explicar cada una de estas es un poco complicado porque cada una tiene su idiosincrasia. Vamos a ver como las más comunes, las que más uso yo. Por ejemplo, una de las que más uso es curvas. Empecemos con esta, con curvas. Cuando yo creo una capa de ajuste, le doy acá, de ahí le doy curvas, presiono este botón y me despliega las propiedades de las curvas. Entonces, como tal, nos despliega este botón, esta herramienta que se llama propiedades, y podemos ver aquí las propiedades de lo que tenemos seleccionado en nuestra capa. Si seleccionamos, por ejemplo, las propiedades de fondo, nos va a salir, por ejemplo, tamaños, o depende que estemos trabajando. La verdad es que todo esto está como es un fondo y está con candado, pues no podemos modificar nada. Digamos, si le damos duplicar, ya nos dice, por ejemplo, el tamaño de nuestra imagen, que es 11.91 pulgadas por 17.87. Ese es mi tamaño de sensor de mi cámara. Entonces, ajá, ya tenemos una copia. Este es, cada vez que creamos una capa de ajustes, creamos la capa de ajustes con sus propiedades, pero también creamos una máscara una máscara de la herramienta, perdón, de la capa de ajustes. Como lo vimos la semana pasada, esta capa de ajustes pues está totalmente en blanco. ¿Qué significa que esté totalmente en blanco? Significa que
todo el ajuste que haga desde la capa de ajustes se va a ver, o sea, se va a ver reflejado en la imagen. Entonces, si por ejemplo yo digo, ok, esta es mi capa de ajustes blanca y yo quiero pintar una parte de negro, a ver, perdón, acá voy a hacer un shortcut. Si yo presiono X, mi color secundario se vuelve el principal y viceversa. No sé si se dan cuenta. Aquí estoy dándole eh, X. Estoy va a presionar X y es eso. Entonces esto me sirve mucho a la hora de ir trabajando aquí las capas de ajustes. Hay una foto que me gusta mucho para esta idea, que es esta. Ok, vamos a duplicar la imagen, comando J, y vamos a abrir unas curvas. Entonces, ahorita ya con nuestras curvas, lo que podemos ir haciendo es, por ejemplo, de que solo cierta área se va a ver modificada. Entonces, por ejemplo, yo creo que aquí hay mucha sobreexposición. Entonces voy a eliminar ciertas áreas donde no quiero que la curva se afecte. Entonces, ¿cómo se ve eso visualmente? Si le doy acá a la curva, la curva es una exposición, cuando estamos en RGB, es una gráfica de cómo está nuestro histograma de frecuencias. En la parte más baja, cuando es una foto en RGB, en nuestra parte más baja está el punto más oscuro y aquí el punto más claro. Lo que estamos haciendo acá en esta gráfica es jugando de los valores de 0 a 255 de nuestra imagen. Si recuerdan, los valores de 0 a 255 se refiere a los valores numéricos de una imagen a 8 bits. Eso significa que nuestro valor nuestro punto más blanco es 255, se ve representado acá en nuestro histograma de frecuencias. Esto es un poco términos fotográficos, pero nos sirve para entender que, por ejemplo, si yo presiono acá un punto, aquí hice un punto, y lo muevo hacia arriba, aclaro la imagen, pero desde los highlights. Si lo hago hacia abajo, lo que se oscurece, se subexpone el área como desde los highlights de nuestra imagen. Si yo presiono acá otro punto y lo muevo acá, lo que hago es aquí como un colchón. Si se dan cuenta, se crea aquí un colchón. ¿Y qué pasa? Se subexpone, pero cuidando como un poco los detalles de los highlights. Esto tal vez está un poco exagerado por ahí, digamos. Pero yo pienso, ok, no me gusta no me gusta que se subexpongan las sombras. Entonces, a ver, ahorita acabé de presionar Shift F5 para desplegar este menú que se llama rellenar. Vamos, pongámoslo blanco de nuevo. Entonces yo, por ejemplo, esta área de sombras no quiero que se vea más oscuro de lo que ya se ve. Entonces voy presionando nes- mi, mi herramienta de brush en negro. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ir eliminando esta parte de acá. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que nuestra máscara empieza a pintar el color negro. ¿Para qué me sirve esto? Porque toda el área blanca de acá sí va a obedecer a lo que diga esta capa de ajustes, pero esta área negra, pues no. O sea, aquí todavía pasa cierta parte de lo que hicimos con nuestra capa de ajustes, nuestras propiedades de capa de ajustes, pero si voy oscureciendo se va pasando menos y menos y menos. Entonces, a veces no necesitamos que realmente se, no necesitamos eliminar por completo del área esa capa de ajustes. A veces solo necesitamos un
un pelín nada más. Creo que por ahí podría funcionar. Voy a desactivarla y les voy a comentar lo que yo haría en esta imagen. Por ejemplo, yo lo que haría en esta imagen sería otra vez agarrar una capa de ajustes de curvas y en la parte de sombras la sobreexpondría un poco. Acá uno diría, ok, pero mira, se te sobreexpuso esta parte, no se ve bien, esta parte de acá también se ve como quemada. La capa de ajustes, si nos vamos acá, lo vamos a ver visualmente, si nos vamos acá y vemos, obviamente aquí está totalmente blanco. O sea, aquí está toda la capa de ajustes está sucediendo ahorita porque está totalmente blanco. Si yo vuelvo esto totalmente negro, la capa de ajustes, digamos, por decirlo así, se desactiva. Entonces presionando comando I, se vuelve totalmente oscura. ¿Esto para qué me sirve? Si yo lo activo o desactivo, pues visualmente no pasa nada. Si yo presiono B y en lugar de estar con el pincel negro, estoy con el pincel blanco, presiono no, X y empiezo a pintar, tal vez la opacidad está muy baja. Vamos a pintarlo como un cacho más de, como que se vea, que se note. Si lo empiezo a pintar acá, ah, perdón, esta es la de sombras, es esta área la que tengo que pintar. Si empiezo a pintar acá, empezamos a darnos cuenta de que esta capa de ajustes ya empieza a ser visible en estas áreas. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Como para ir pintando ciertas áreas donde probablemente, por ejemplo, ahí tuve que haber puesto un reflector y no lo puse. Entonces, acá estoy corrigiendo este error. Obviamente, como les comento, uno sí se va a seguir equivocando toda la vida, ¿va? Entonces, digamos que empiezo a pintar, estamos pintando. Seguimos pintando por acá. Obviamente hay que tener cuidado porque sí, siempre puede pasar de que se nos va la mano. Por ejemplo, esta área de acá no me gusta, la empiezo a pintar. Y esto lo tengo que quitar. Entonces, miren, por ejemplo, acá lo que me pasó fue que se ve exagerado. Ven que hay como un salto. Entonces, le doy comando Z porque no se ve bien. Y pues ahí está. Creo que con esta curva ya se ve mucho mejor la imagen. Tal vez quitando y poniendo, tal vez podría poner aquí un poquito más. Y a grandes rasgos, así funciona una capa de ajustes. Nuestra capa de ajustes pues siempre va a tener esta forma de trabajar. Si ponemos cualquier capa de ajustes, estas son nuevas. Esta de claridad y borrar neblina es nueva. A ver, pero funciona igual. Funciona igual porque si pongo color e intensidad, me crea la capa de ajuste y me crea una capa, una máscara. Y ya puedo, y se abren las propiedades de la capa. Si se dan cuenta, por ejemplo, si voy cambiando de capa, las propiedades van cambiando, porque obviamente cada capa de ajuste tiene sus propias propiedades. Y lo mismo con brillo y contraste, lo mismo con niveles, curvas, exposición, con todas. Cada uno nos sirve para un momento diferente. Por ejemplo, yo, como les comento, una de las cosas que yo más uso es la capa de ajustes em, de curvas. Curvas tiene otra particularidad interesante. Esta fotografía tiene un error. Y la fotografía, el error que tiene es que yo no pensé, el local tiene tragaluces. Este local de cake, que si pueden ir, los postres son muy deliciosos, por cierto. Pero el problema que tiene esta sesión que yo hice es que habían tragaluces. Entonces, cuando yo empecé la sesión, pues no se estaban sumando pues el color, la luz del ambiente. Pero resulta que salió el sol y se empezó a ver así como amarillento. Yo no me percaté cuando las estaba tomando porque estaba enfocado en tomar las fotos. Esto es un error. Que usualmente cuando cometo este tipo de errores, lo corrijo en Capture One, pero quise corregirlo hoy acá en Photoshop
para explicar la siguiente particularidad de curvas. Me voy a mi menú de curvas y le doy curvas. Y aquí lo que puedo hacer es que las propiedades de curva pues tienen estas propiedades. Tiene, por ejemplo, a ver, voy a hacerlo manual. Acá este que es muestrear para el punto negro, el punto más oscuro, muestrear para el punto gris y muestrear para el punto blanco. Todo esto nos sirve no tanto para, si yo presiono por ejemplo esta, se me va a contrastar. Esto sirve en ocasiones para, para momentos en los que sí necesitamos que el negro esté totalmente negro, y para eso hacemos una selección también, pero por ejemplo, esta es la que vamos a ver ahorita. Nuestra herramienta de punto gris. ¿Qué significa esta herramienta de punto gris? Significa que va a evaluar nuestros grises y va a hacer una corrección de blancos. Entonces, veámoslo visualmente, de balance de blancos. Si esto realmente este acabado es gris en realidad. Entonces, si yo presiono clic acá, sí, no se ve bien. A ver, busquemos otro punto gris. Esto siempre es de ir buscando como puntos grises. Esto se ve decente. Sí, o sea, vean acá el cambio, digamos, de estar aquí amarillento y de estar aquí ya mejor expuesto. O sea, perdón, mejor balanceado. Se ve decente. Creo que podría verse mejor. Lo voy a desactivar y voy a hacerlo manualmente. Vámonos a curvas. Y si me voy aquí a esta área que dice RGB y lo despliego, me aparece un canal rojo, un canal verde y un canal azul. Si recordamos nuestra primera clase, la imagen está compuesta por 3 canales, RGB, rojo, verde, azul. Entonces, por ejemplo, yo me doy cuenta que esta foto está muy amarillenta. Entonces, todo el tiempo en fotografía, esto espero que este es un término fotográfico, todo el tiempo estamos como jugando como en contras, digamos. El contrario de azul es amarillo, el contrario de verde es magenta, el contrario de rojo es cian. No existe un rojo cianoso, por ejemplo, o no existe un verde magentoso. O es verde o es magenta, o sea, no existe eso. Por ejemplo, un azul cianoso sí existe, porque son como similares, pero un rojo azulado puede ser, es como un morado, pues, básicamente, existe. Pero eh, pero un verde magentoso no existe y es porque en la escala de colores, pues son contrarios. Entonces creo que esto es hablando un poco de cromatología. Esto es un curso que vimos en primer semestre, los de diseño. Pero existe, hablando o sea, cromatología, pues es un poco la ciencia, o es un poco el estudio de los colores. Y esta es una de las particularidades que tiene el color. Bueno, entonces, por ejemplo, esta imagen la tenemos un poco amarillenta. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Exactamente lo mismo que nuestra herramienta de curvas. Así funciona también nuestra herramienta de curvas, pero con canales. Entonces, si nos vamos al canal azul y veo que esta imagen está amarillenta, presiono acá un clic y ya puedo ir modificando los valores de, de mi imagen, pero en torno a los canales, en torno al canal que yo estoy seleccionando. Entonces, si le doy obviamente hasta acá, obviamente pues esto se ve súper azul. Es un ejemplo exagerado de cómo se vería. Y lo mismo, para acá ya tenemos el filtro de México. Pero no, démosle aquí un clic y solo es un toque sutil. Si se dan cuenta, es un poquito lo que necesito. Probablemente las sombras no me gusta que se vean tan azules. Tal vez solo es un poquito para bajarlo. Y ya lo corregimos. Corregimos nuestro balance de color.
Obviamente, si este es un error que está en muchas fotografías, esto obviamente es mejor corregirlo en Capture One. Ajá, así como puede ser fácil. Les voy a mostrar cómo sería así rapidito para que vean cómo sería. Por ejemplo, acá tengo estas imágenes. A ver, esta. Estas son las que les comento que no me gusta cómo se ve el balance de blancos. Entonces, yo lo que puedo hacer es darle aquí a ajustes y como está más amarillento que azulado, pues lo voy bajando tal vez como a 5300. Me gusta. Démosle un poquito de exposición. Y si le doy copiar y pegar, obviamente pues ya se va corrigiendo. Entonces, digamos, si es un lote de imágenes, no lo vamos a hacer todo en Photoshop, lo hacemos en Capture One. ¿Esta está mal, tal vez? Mm, No, sí está bien. Obviamente, por ejemplo, esto es un negocio de alimentos. Entonces, por ejemplo, realmente quizá al cliente no le interesa que esté en balance de blancos así totalmente blanco, ¿ah? Sino que tal vez sí quisiera que estuviera un poquito más amarillento por la psicología de color. Entonces, tal vez 5500. Em, ¿Y por qué? Por la psicología del color, porque de repente a nuestro cliente sí le interesa que esto se vea apetitoso y ya sabemos que los colores amarillentos, rojizos, llaman la atención para las comidas, para todos los restaurantes. Entonces, esto sí ya es un poco hablando de psicología del color. Pero bueno, como sea, tenemos acá nuestra imagen ya corregida, bien balanceada, con curvas. Vámonos ahora a esta imagen. Sigamos hablando sigamos hablando de de este aspecto. Y antes de seguir con capas, quiero hablar de selecciones. Tenemos tenemos diversas formas de hacer selecciones y acá tenemos nuestras herramientas. Por ejemplo, esta es de las más famosas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una herramienta marco rectangular y una herramienta marco elíptico. Pero esto no es como que vaya a crear una, una figura, va a crear una selección en torno a una figura. Entonces, por ejemplo, acá o es rectangular o es elíptico, que es circular. Si le damos clic y hacemos, perdón, si le damos clic y hago una selección, crea una selección rectangular. Ahora bien, aquí hice una selección y si le doy comando D es para deseleccionar, como lo vimos la semana pasada. Lo mismo con marco elíptico. Creamos acá una selección y pues es redonda. Acá tenemos estas otras, que eh, son herramientas de selección. Tenemos, por ejemplo, herramienta lazo y esto lo hace como libremente, miren. O sea, yo acá puedo darle la dirección que quiera. Esto sirve mucho, por ejemplo, con lo de parche. Este es como la misma idea y, por ejemplo, no necesito que sea algo tan elaborado. Y si le doy acá, por ejemplo, esta de acá, que son como de más, es como harina que se cayó, y le doy relleno generativo, ya me crea ya me crea un ajuste para corregir esta área. Ahí hay raza también, entonces es este, ¿cómo se le dice? Esta base es como muy fácil de que se manche, entonces, y que se vean las fotos así, entonces no se ve, pues no se ve bien. Esto no se ve bien, digamos. Para esto puede servir. A ver, por ahí. Vamos a, vamos a poner una capa de ajuste y le damos comando E. Comando E es para acoplar la imagen. Entonces, para esto nos sirve en la herramienta lazo, tenemos la herramienta lazo poligonal, que esta herramienta lazo poligonal ya nos sirve para hacer selecciones
lineales, digámoslo así. Entonces, podemos ir, ir haciendo selecciones lineales y así nos vamos. Ahorita vamos a terminar esta selección. Sí la vamos a terminar, no, porque les voy a enseñar otra particularidad que tiene las selecciones. Uy, acá se me fue. Les voy a enseñar por qué casi no hago selecciones con esta herramienta, por lo que me pasó ahorita. Sabía que me iba a pasar realmente, pero, ajá, es bueno como ir haciendo esto para que... y sí, esto toma tiempo. A mí, de hecho, me han contratado, fotógrafos me han contratado para hacer selecciones, o sea, así de aburrido es, entonces, pero es que también, o sea, es que requiere tanto tiempo y tanto esfuerzo que obviamente no todos tienen esa disposición y más que todo por el trabajo. A ver, ya terminé mi selección. Acá cometí un error pequeño y, por ejemplo, acá esta selección no está bien hecha. Entonces, si le doy Shift a mi herramienta, ya se empieza a sumar esta selección. Le doy acá y súper, se sumó a mi selección. Por el contrario, si le doy Option, yo creo que en Windows sería Alt. Si le doy acá Option, puedo eliminar áreas de selección. Obviamente no quiero esto. Y digamos, con esta selección ya hecha, pues puedo modificar solo esta área seleccionada. Esta es la única área que puedo trabajar ahorita en mi imagen con esta selección hecha. Pero de repente digo, ok, pero es que yo ahorita no necesitaba solo hacer la selección porque quiero hacer más tarde mis ajustes. Entonces me voy de nuevo a una herramienta, a la herramienta de lazo. ¿Cuál es este lazo? ¿Qué lazo es este? Tiene lazo poligonal, sí, se me escapó el nombre. Y le doy a la selección, clic derecho, acá me despliega una serie de opciones. Por ejemplo, de seleccionar es una. Seleccionar inverso es interesante. Y en lugar de estar trabajando en esta parte, solo esta área, lo que estoy haciendo es excluyendo esta área de todo el área. ¿Y eso para qué nos sirve? De repente, esta área sí está bien expuesta y todo lo demás está subexpuesto. Entonces, para algo así me podría servir. A ver, de ahí clic derecho. A ver, clic derecho, podría ser desvanecer. Hace un fade de desvanecimiento de la selección hacia adentro, de 5 píxeles. Esto sirve mucho para cuando no queremos, cuando nuestros objetos no son definidos, sino son como, tienen diferentes niveles de degradación. De nuevo, hacer trazado de trabajo, esto es muy útil, pero esto lo vamos a ver despuesito, ahorita que sigamos viendo lo de selecciones. Podemos copiar lo que tengamos seleccionado, podemos cortarlo, ah, perdón, podemos crear una nueva capa a partir de esta selección. Podemos transformar lo que hayamos seleccionado, transformar la selección, rellenar con nueva información este, este producto, podemos contornear, podemos rellenar según el contenido, podemos hacer un relleno generativo y eliminar y rellenar selección. Y de nuevo les digo, esto sirve mucho en función de lo que necesitemos. Yo lo que necesito ahorita es guardar mi selección. Entonces le pongo caja 01, es que se me olvidó el nombre de cómo se llaman estos cositos. Le doy OK y la puedo deseleccionar. Y ahora es como, bueno, ya lo guardé, pero ¿dónde se guarda? Se guarda en canales. Y acá tengo mi selección hecha, caja 01. Entonces, si aquí es la máscara de Quick Selection Tool. Entonces, si lo activo, se selecciona solo el área donde tengo mi selección.
Si lo quiero volver a seleccionar, quiero que otra vez esto vuelva a estar puntiagudo, como pasa en una selección, solo le doy comando y clic. En Windows sería control clic y ya me empieza a hacer la selección de esta área. Y así es como voy guardando selecciones. Ahora, regresemos a capa. Si nos vamos a esta otra herramienta que es herramienta de lazo magnético, este es, esto, la única vez que lo usé fue cuando lo aprendí a usar, pero realmente funciona. Empiezo lo presiono y la herramienta empieza a crear sus propias selecciones a partir de de cómo yo voy moviendo el mouse y de cómo va como calculando, a ver, de cómo va calculando la imagen. Esto, digamos, como para fondos blancos, mire, esto es un claro ejemplo de por qué casi no lo uso, porque ahorita ya se me desvió. Y hay de tener mucho cuidado, entonces casi no lo uso por lo mismo, creo que es como un poco difícil de usar. Y la verdad es que los resultados no son tan buenos, pero funciona. Podría funcionar en alguna ocasión que sea algo pequeño y alguien que tenga mucho pulso. A ver, vámonos a estas otras herramientas, que es herramienta de selección de objetos, herramienta de selección rápida y varita mágica. Estas son de las que más hemos usado y de las que más hacen memes. Entonces, herramienta de selección de objetos. Yo puedo seleccionar acá automáticamente los objetos que reconoce Photoshop. A ver, ya se seleccionó. Puedo seleccionar. Puedo darle Shift y ir sumando. No se suma, no sé. Casi no lo uso tampoco. Creo que soy más de la vieja idea de hacer selecciones manuales. Aquí seleccioné, lo hizo bien. Creo que lo hizo bastante bien. Eh, Seleccionó el plato negro. Lo hizo bastante bien. Falta esta área, entonces podría darle Shift y no lo hace. Está bien. Voy a guardar esta selección, guardar selección y le doy área negra, pero antes de hacer eso y con mi selección hecha voy a seleccionar esta parte de acá. Entonces a esto sí prefiero usar lazo, no, lazo poligonal y le doy Shift y voy creando esta selección que me hizo falta del platito negro. De nuevo les digo, esto es de tener mucha paciencia. Ya creando selecciones y aprendiéndolas a usar, vamos a poder hacer, por ejemplo, cosas ya como montajes. Hacer montajes es todo un rollo. Casi no me gusta a mí hacer montajes, pero si toca, toca. Pero ajá, estas son como los principios fundamentales para hacer montajes. Aquí ya tenemos esto seleccionado, le voy a dar guardar selección y le voy a poner plato negro. Súper, ya creé otra selección. Ahora, vámonos otra vez a la herramienta de selección rápida. Esta casi no la uso, si les soy muy honesto, pero sirve. Es que sirve para momentos en que necesito seleccionar algo y realmente se puede seleccionar rápido. Yo espero que este plato se pueda seleccionar rápidamente. A ver, hagamos una selección. Creo que lo hizo bien. Sí, lo hizo bien. ¿Y saben por qué? Porque sí es como un área muy contrastante. Va, por ejemplo, aquí esta área no la hizo bien. Entonces me voy aquí otra vez a mi herramienta de lazo poligonal. Y en lugar de darle Shift, le doy menos. Entonces voy quitando estas áreas de acá. Y esto me sirve obviamente pues para corregir estos errores.
Me voy, acá esto se lo hizo horrible. Entonces, a ver, miremos si sale bien con otra vez, sumando. Sí, sumando con, yo creo que se suma, sí se va sumando. Así, Manuel. Mm, esto lo hizo mal. Digamos que para fines prácticos en una emergencia, pues se ve, está bien. Puedo, lo voy a hacer con, no, lo voy a hacer con lazo y voy a ir quitando pedazos de acá. Aquí estoy presionando Option y voy eliminando estas áreas de acá, que en realidad solo son pocas realmente. Yo casi no tengo coordinación no tengo motricidad fina, entonces estas herramientas no mucho me gustan porque sí requieren un cacho de motricidad fina y no me gusta por eso, porque digamos, me pasa mucho esto de que vieron ahorita de que no puedo ir como haciéndolo como perfecto hacia la primera. Hay gente que tiene motricidad fina, por ejemplo, mucha gente en la escuela, como los ilustradores sobre todo, sí tienen mucha motricidad fina a la hora de dibujar. Yo creo que ahí está. Ahí ya hice otra selección. Vamos a poner plato galletas. Clic derecho sobre la selección, guardar selección y le vamos a poner plato galletas. Súper. Ya tenemos otra selección hecha. Em, vámonos ahora. ¿En dónde estábamos? Estábamos acá. Herramienta varita mágica. Esto sirve cuando hay como colores uniformes. Digamos, este azulejo. Miramos cómo lo hace. Lo hace decente. Más o menos. Lo hace bien. Creo que, a ver, otra vez varita mágica y démosle sumar. A ver si funciona cuando realmente sí hay como mucho contraste entre las selecciones. A ver, por ahí se va. O sea, ok, aquí ya se me fue un clic. Hay que tener cuidado porque es fácil que se nos vean los clics. Por ejemplo, acá como aquí hay un área, a ver, como esta área de acá oscura, de acá sí se ve muy oscuro por esta puerta que hay acá. Yo lo que haría acá sí sería hacer como una herramienta, o sea, hacerlo manual, lo cual es un cacho complicado porque acá tenemos esta particularidad de que tenemos plantas. Entonces, tenemos acá que hacer iterar muchas cosas. Entonces, bueno, pude haber hecho un quick selection y todo, pero bueno, ya lo estoy haciendo entonces. A veces a mitad de un proceso lo voy a hacer rápido porque no quiero que me estén viendo así como 20 minutos haciendo una selección. Em, a veces uno está retocando y uno dice, me hubiera funcionado más de otra forma. Pasa. Digamos, guardémoslo como azulejo. No sé si es un azulejo. Si es un azulejo, no sé. Pero ya está seleccionado, digamos, porque aquí faltó esta área. ¿Ok? Esto es con varita mágica. Varita mágica funciona para momentos en los que tenemos como mucho contraste en imágenes y puede funcionar, pero no, yo no me fiaría tanto de esto. Como se dan cuenta, Photoshop tiene demasiadas herramientas de selección. ¿Y por qué? Porque de los motores y em, una de las grandes herramientas de Photoshop es esa, es hacer selecciones. Es que nos sirven demasiado porque ya podemos combinarla con las capas. Entonces, a ver, esta cuentagotas, ¿no? Ahorita todavía no lo vamos a ver. Vamos a ver. Ok,
Los pinceles, los pinceles que vayamos trabajando también son selecciones. Y es como un poco más raro de explicar esto porque los pinceles que trabajamos, que usamos, sí son selecciones. A ver, si le doy, por ejemplo, acá, invirtamos la máscara de ajustes, la máscara de capa. Acá está totalmente negro. Uy, vamos a seleccionar otra vez y en lugar de ser el plato va a ser solo las galletas, pero veo que tiene como muchas áreas como irregulares. O sea, no es como este plato es redondo y es fácil de seleccionar. Esto de acá seleccionarlo tal vez me tomaría como media hora, 20 minutos tal vez, pero ajá, es irregular y de repente lo que necesito solo es pedacitos del área. Entonces voy a seleccionarlo con pincel y voy pintando. Yo sé que ahorita no estoy realmente haciendo algo. Lo que quiero que vean es que si yo presiono comando y la máscara de capa, se crea esta selección. Lo que hacemos con pinceles son selecciones. Eh, es un poco raro de explicar para mí. No sé cómo explicarlo al 100%, pero lo voy a intentar. Lo que estamos haciendo es pintando las máscaras. Si, por ejemplo, yo creo, a ver, démosle el plato, la caja uno. Estoy seleccionando la caja uno y si yo le doy una curva, lo que se crea es de nuevo una máscara de capa, pero con la selección hecha. Entonces, acá, si nos vamos a la máscara de capa, lo que tenemos es esto, es literalmente una máscara negra con un objeto blanco activado. La única área activada es esta área. Lo mismo, lo que estamos haciendo con pinceles es todo el tiempo eso, activando y desactivando áreas de las capas. Entonces, si por ejemplo tengo esto aquí seleccionado, lo que tengo en nuestra área de capa seleccionada es esta área de acá. Entonces, pues esto nos va sirviendo como para ir, por ejemplo, yo no quiero que esto esté tan sobreexpuesto y que esté como más macheado con todo lo que está en la imagen. Entonces, si le doy así y veo qué está pasando, veo que me gusta. Y, por ejemplo, hacer una selección de esta área específicamente es demasiado tiempo. Entonces, para eso me sirven los pinceles. Y todo el tiempo lo que estamos haciendo es eso. Es haciendo selecciones inclusive. Y esto solo es para demostrar y para hablar de qué tan importantes son las selecciones. Por ejemplo, nuestra herramienta de parche funciona en base de selecciones. Esta herramienta que es de sustitución también sirve a base de selecciones, pinceles, sí, un poco también. Y a ver, veamos otras herramientas tenemos por acá. Esto es como un poco hablando de otras herramientas. A ver. Vamos a hablar de que esta es con la que me voy a quedar ya de último, pero no porque me vaya a quedar con esta de último es que sea la menos importante. Para mí, yo diría que esta es la herramienta que me cambió la vida, porque antes hacía selecciones solo con lazo poligonal, pero se dieron cuenta de que en algún momento me equivoqué acá. Entonces vamos a hacer una selección con lazo, con Pen Tool. Cuando hacemos cuando hacemos una selección con Pen Tool, lo que pasa acá en el último menú, que es de trazados, o Pathfinder en inglés, se van aquí sumando esos paths o estos trazados. Yo lo que hago para mantener un orden es que me pongo a pensar qué voy a seleccionar ahorita. Por ejemplo, yo puedo seleccionar ahorita el café. Entonces hago aquí un nuevo trazado acá en el más y le coloco café, literalmente café.
Y lo que yo creo acá es que presiono P para pen tool, o sí, pen tool, pluma. Em, y lo voy trabajando. Entonces presiono P y como si fuera Illustrator, me voy haciendo vectores de, de mi imagen. Y esto me gusta mucho porque, o sea, puedo incluso dejar a un lado el pen, puedo hacer otra cosa, digamos, me doy cuenta que aquí tengo que eliminar esto de acá no me gusta. Y ahí digo, la harán, pero dejé la selección sin hacer. Puedo regresar, presiono otra vez P. Y si me voy a la punta una de las puntas donde dejé como inconcluso, puedo darle clic y ya puedo seguir haciendo la selección. Con las otras herramientas no me da esa posibilidad. Entonces, aquí esto está mal. A ver, ahí va. Y así me voy con Pentool. La verdad es que tal vez esta parte de acá va a estar un poco... mm, bueno, hagámoslo. Va a estar un poco laborioso porque obviamente así es como yo creo selecciones. A ver, démosle. Ahí se va. Ahí vamos, ahí vamos. Por ejemplo, algo que yo corrijo de acá del café es que acá se mira esta orilla fea, donde no debería verse esa orilla, debería verse bien, digamos. Entonces, esto es un área que tengo que corregir. Acá está ok, aquí está esto va a ser interesante que ¿qué pasa esto acá? No, voy a tener que hacer esto. Ya me había emocionado. A ver, sí, es que aquí hay un agujero, si se dan cuenta. Yo lo que quería ver es cuando hay como áreas donde tengo que excluir otras áreas. Entonces, eh, lo vamos a ver después en unas fotos que les voy a mostrar que hice en un catálogo. Pero básicamente es esto, es estar haciendo... Photoshop es de tener mucha paciencia, de tener tiempo. Entonces, pero por ejemplo, a mí, si me preguntan cuánto cobro yo por unas selecciones, cobro tal vez como, cuando me han contratado, he cobrado como, depende qué tan complejas sean las selecciones, cobro como de 35 $40, 50. Em, Porque obviamente yo tengo que hacer como todo el trabajo manual. Entonces, así me voy. Ya lo estoy haciendo un poco rápido. Acá este de acá no lo hice bien. Entonces, si le doy al clic acá, donde dice el pen tool, donde dice clic, y le doy comando y lo voy moviendo, me permite mover el nodo. Lo que estamos haciendo acá son nodos. De ahí, algo que también hago acá es, por ejemplo, esto. En el nodo, acá tiene como, si le doy clic acá, ya se crea tiene como como que trae cierto movimiento del nodo, pero yo no quiero esto, entonces presiono Shift y presiono el nodo, ya me deja trabajar libremente. Esto de nuevo es muy como Illustrator, y así nos vamos. Illustrator funciona igual con el Pen Tool, entonces la verdad es que para un diseñador es súper fácil acostumbrarse a esta herramienta. Entonces, vamos acá y así nos vamos. Ya casi termino esta selección. Cuando voy terminando, cuando termino mi selección, aparece este círculo en el Pen Tool que me dice que se cierra la selección. Entonces, ahorita ya tengo mi pad hecho. Y así me puedo ir con todo. Con todas las herramientas, con todo lo que tenemos acá.
Entonces, o sea, con todos nuestros elementos. Em, ¿Qué voy a hacer yo ahorita? Lo que voy a hacer yo ahorita es que con esta selección hecha, le voy a explicar cómo se hacen selecciones con paths. Tengo acá mi path, mi trazado. Si le doy clic derecho, me salen opciones. Por ejemplo, tengo, por ejemplo, duplicar trazado, eliminar trazado. Duplicar trazado, obviamente, ya sabemos qué hace. Eliminar también. Hacer una selección y rellenar trazado y contornear trazado. La verdad es que casi esta de la ruta de simetría nunca la he usado, por ejemplo. Yo la que hago siempre es hacer selección, va. Esto casi nunca lo he usado. Esto tal vez una vez he usado para duplicar trazado, pero funciona más que todo para hacer selecciones. Si le doy acá clic derecho a hacer selección y tengo acá mi herramienta para hacer la selección, ya me sale, por ejemplo, que de repente necesito que esté suavizado. Y sí necesito que esté suavizado porque esta parte de acá no está totalmente enfocada. Entonces, como no está totalmente enfocada, necesito que tenga como un degradado hacia adentro. Entonces, por ejemplo, podría poner tres píxeles, creo que está bien. Y lo que hace es que yo pongo que quiero que sea una selección nueva. Podría añadir a una selección, digamos, tengo esta selección acá, pero tengo esta otra que necesito que se seleccione, restar de la selección y formar una intersección con selección. Esto, estos son como, es un poco raro de usar, pero sirve. Entonces le doy OK y ya me crea esta selección. Hablemos de selecciones. Vamos a hacerlas ya con las selecciones que tenemos hechas. Vamos a hacer curvas. Vamos a hacer curvas. Entonces, ya con la selección hecha, me voy a capa de ajustes y creo una curva. Y a este le voy a cambiar de nombre y le voy a poner taza de café. Ahora me voy a los que ya hice, digamos las selecciones que ya hice y le pongo esta que es caja 01. Me voy acá, curvas, caja 01. De ahí me voy de nuevo a canales. Este se va a llamar platonero. Aquí no voy a usar curvas, voy a usar niveles. Voy a poner platonero. Nos vamos a canales otra vez. Seleccionamos de nuevo con comando sobre la máscara y le doy plato galletas. Entonces, creo otra curva que se llama plato galletas. Y veamos la última selección que es el azulejo. Este azulejo, pongámosle, pongámosle una corrección selectiva. Y este se va a llamar azulejo. Yo, para tener orden, le voy a poner acá a todo este grupo de ajustes, presionando la última hacia arriba o viceversa. Y selecciono todos, comando G para agrupar. Y a este le voy a poner ajustes. Entonces, ¿qué es lo que acabé de hacer? Lo que acabé de hacer en mi imagen es seleccionar diversas áreas de mi imagen. ¿Y para qué me sirve hacer las selecciones? Me sirve porque yo tal vez solo necesito modificar un área de esta área. Entonces, por ejemplo, si me voy a azulejo y tengo acá, de repente me doy cuenta que está un poco, la verdad es que no tiene una predominante color. Tal vez quisiera que fuera un poco más frío este negro. Hace mucho. A ver, esto no se ve bien. Démosle, en lugar de corrección selectiva, démosle... ¿Cuál le podemos dar? Démosle niveles. Ya creé aquí una capa de niveles y si le doy comando Option y sería Control Alt en Windows. Si le doy acá, me voy a la máscara y le doy comando Option y me voy a la máscara de capa y lo subo hacia arriba, hacia la de niveles.
Sí, ya me crea un duplicado. O sea, hago una copia de esta máscara de capas encima. Lo mismo si le doy cualquier otra, una curva, por ejemplo. Ya lo hizo manualmente, no sé por qué no debería estarlo haciendo así. Mm, ya me preocupé. Mm, qué raro. Va. Y de nuevo, comando option hacia arriba. Reemplazar máscara de capa. Sí. Y, ajá, puedo ir como copiando las capas también de esta forma. Y de nuevo, ante todo, el orden. En yo creo que no se vale, por ejemplo, tener así como, uy, estaba haciendo cosas al azar. No se vale tener esto así y todo así desordenado, porque ante todo el orden es lo que nos va a llevar como a tener como cierta forma de trabajar rápida que nos va a ayudar a agilizar nuestros procesos, y esta agilización de procesos nos va a llevar a ganar más dinero, obviamente, pues entonces ahí vamos, ahí vamos. Creo que no sé cómo desordenar esto, pero ustedes ya saben cómo. A ver, démosle aquí color. Podemos poner incluso un color a la capa, que yo sé que los magentas van a hacer ajustes de luz. Entonces, vámonos a nuestros ajustes. Si le doy aquí taza de café y me voy a las propiedades de mi curva, puedo decir, tal vez está un poco en sombras, quiero que esté con más luz, le doy más luz con curvas, así del centro, por ejemplo. Ahí me gusta, no tanto, tal vez fue mucho. Mm, Qué raro, vamos a reiniciar la capa. Por ahí se va. Ahí está bien. De ahí mi, mi caja 01, caja 01. Em, Tal vez el área de sombras no me gusta, entonces con las mismas curvas voy al área de sombras de acá, presiono un clic, le doy hacia arriba para que tenga más iluminación, pero no quiero que se modifique tanto los highlights, entonces le doy otro clic acá y listo, más o menos. Ahora, es un detalle sutil, es súper leve lo que estoy haciendo, pero creo que está bien. Obviamente no hay que exagerar. Por ahí se va y está bastante bien. Creo que me gusta. Es un detalle sutil para mí, que para mi paz mental me sirve. Ahora el plato negro tal vez está todavía tiene mucha como luz, digámoslo así. Entonces yo lo que haría acá en niveles, dándole doble clic aquí en niveles, abre propiedades, es poniéndole tal vez aquí en niveles, lo que se representa es el punto más oscuro y el punto más claro. Entonces, en el punto más oscuro está 0 y en el punto más claro está 255 y nos dicen cómo está nuestro histograma distribuido. Nos damos cuenta de que casi en esta área, digamos, porque lo que tengo seleccionado ahorita es el plato negro, nuestra área donde hay más data es en las áreas oscuras. Los mediotonos casi no tienen y no tienen nada de luz. Entonces, si yo digo, ok, yo quiero que mi área más blanca sea el valor 115, va a crear esto que se ve horrible, pero puede pasar, o sea, puede suceder, pero tal vez no nos gusta, obviamente. Bueno. Nuestras áreas, nuestros medios tonos, podemos hacer que nuestros medios tonos se vayan hacia algo más claro o hacia algo más oscuro. Depende que necesitemos. Yo realmente casi que solo como que le pongo +2 o -3 o algo así. Entonces, a ver,
Tiene que estar en, no, quería hacerlo como al revés. A ver, yo lo quisiera tal vez como 95 aprox, sí, por ahí va. Y ahora mi área más oscura es que yo digo que el punto más oscuro tal vez no quiero que sea 0, sino quiero que sea 7. Y ya me crea esto. De repente esto es lo que necesito para que el plato no destaque y destaquen más los productos. Depende. Es como conforme lo vayamos trabajando y conforme lo vayamos sintiendo, cómo es la forma correcta o cómo se ve mejor. Y ahí es donde tenemos que ver nuestro ojo crítico. Creo que está bastante bien. Creo que tal vez lo que no me gusta es que está muy fuerte. Yo le bajaría a 85 y ahí ya se ve mejor. Se ve mejor. De ahí el plato de galletas, tal vez creo que sí me gustaría que tuviera un poco más de luz. Ahí va. Y el azulejo, este le dije que no lo quería usar ahora. Eh, para eliminar una capa, pues podemos hacerlo de muchas formas. Podemos darle así al clic de delete. Puedo agarrar la capa y también mandarlo al basurero. O puedo darle doble clic y eliminar capa. Hasta es un poco más complicado. Yo soy más de hacerlo lo más rápido posible y es delete, así en basurero ya. Vámonos a niveles. Em, Vámonos a niveles y creo que vamos a hacer lo mismo. Creo que lo voy a poner aquí 2. Le voy a poner acá 97. Me gusta y ahora en curvas lo voy a terminar de, tal vez, lo voy a exagerar y voy a darle opacidad, tal vez un 40. Y de nuevo, ya cuando veo cómo se va modificando en toda mi imagen, me doy cuenta que potencio mi imagen y se ve así. Y esto ya me gusta bastante más. Así funcionan las selecciones, las máscaras de capa, e incluso los canales. Creo que esto, yo realmente ya con todo esto ya empiezo a crear como cierta forma de trabajar. Y esto me sirve mucho para saber más o menos cómo ir trabajándolo, más o menos. Ajá. Pero bueno, entonces, no sé si tienen alguna duda. Yo creo que esta es creo que de nuevo les digo, esta es de las partes más importantes a la hora de retocar fotografías. Y si tienen alguna duda, creo que sería bastante útil. La verdad es que tal vez no le puse ahorita mucha atención al chat. No sé si ahí están mis compañeros de la asociación, pero así ahí está. Ahí están. Gracias. Vamos a dar un break de esta vez tal vez de 15 minutos. Vamos a regresar a las 11:25. Más que todo porque yo creo que esto fue una parte un poco densa y ayer tuvimos una sesión de fotos, entonces ando así un poco agotado. Ojalá se hayan llegado a la toma de fotos que tuvimos en la asociación. Y la verdad es que estuvo súper alegre, entonces, pero sí estamos un cacho agotados nosotros, entonces, ajá, me levanté como a las 9 y no he desayunado, entonces ahorita voy a ir a comer un poquito, entonces, regresamos a las 11:25 y pues, nada, y seguimos con lo que estábamos. Ahorita regresamos.
Bueno, vamos a continuar. A ver, voy a activar mi cámara. Vamos a continuar. Bueno, aquí estamos. Y vamos a hablar ahora vamos a seguir hablando de nuestras capas de ajustes. Nuestras capas de ajustes. Y vamos a hablar de otra forma en la que se puede trabajar una máscara de ajuste. Entonces, vamos a abrir de nuevo, vamos a poner una curva. Vamos a poner una curva. Y si nos vamos a la máscara de capa y yo presiono G, me crea una máscara de degradado, una herramienta de degradado. Las herramientas de degradado, pues funcionan como poniendo colores y podemos degradar un color de amarillo a anaranjado. Pues, por ejemplo, si ponemos uno de rojo a azul, pues es un poco raro. Bueno, no, porque por los púrpuras es más como de rojo a cian. Si yo presiono acá esta, esta herramienta, yo lo que creo es es un degradado entre blanco a negro. Y hay diferentes opciones de propiedades. Podríamos, por ejemplo, tener un degradado lineal, un degradado radial, un degradado de ángulo, un degradado reflejado y un degradado de diamante. La verdad es que casi siempre, a la verdad, ¿qué hice? Ah, se me cerró Photoshop. Qué raro. Ahorita lo voy a volver a abrir. No sé qué pasó. Hubo un error. De plano, pues hice. Al final, Photoshop es una herramienta de cálculos matemáticos, ¿va? Bueno, sigamos. ¿Dónde nos quedamos? Voy a cerrar todas estas porque creo que no. Las voy a cerrar porque no estábamos trabajando sobre estas, porque estos son archivos recuperados. Y si las guardo, van a duplicarse los archivos. A ver. Estábamos acá. Photoshop. Super. Les estaba comentando que estas máscaras de degradado lineal, pues son lo que son degradados. Entonces, yo puedo poner acá una por acá, creo que lo voy a poner como por acá. Siento que el cambio está un poco abrupto, no sé por qué está tan abrupto el cambio. Pongamos este valor como por acá y modificémoslo más hacia acá. Este es un controlador que me permite modificar como los puntos grises, el área gris. Entonces, por ejemplo, puedo ponerlo así. Obviamente esto es muy abrupto, entonces como por acá. Y por algo es una máscara de degradado lineal. Entonces, cuando tenemos una capa de ajustes y tengo una máscara de selección en degradado y lo degradado de acá, del área blanca hacia el área negra, lo que significa es que el ajuste máximo de mi curva se va a ver sobre todo reflejado en esta área de acá y en esta área de acá, pues casi no. ¿Para qué me sirve? Me sirve, por ejemplo, cuando yo tenía en este momento, en esta sesión de fotos, un flash y el flash venía del lado derecho. Entonces yo quiero que del lado izquierdo tenga como un poco más de luz. Si me voy a curvas y pongo un punto y y lo, y le doy como para sobreexponer, hago el ajuste de sobreexposición, lo que va a pasar es que mi sobreexposición se empieza a sobreexponer en esta área y se va degradando para que hasta acá ya no tenga ninguna iluminación. Entonces, si lo vemos así, pues pasaría esto. Y esto es lo que yo quiero. Quiero que esta área de acá tenga como un poco más de luz. Tal vez le podría poner un poco más, tal vez no tanto, por acá. Así se ve. Por ahí se va. Creo que ahí me gusta. Esto de nuevo, como les comento, esto es una selección. O sea, esto sigue siendo una selección. Si le doy aquí seleccionar, a pesar de que solo es esta área la que se selecciona, sí la selección está hecha en toda la imagen. Entonces, eso es bastante útil como para este tipo de cosas.
Más que todo lo uso mucho como por ejemplo cuando tengo solo una luz y tengo que modificar esta área de acá y tengo que degradarlo. Si se dieron cuenta, también lo hago mucho en Capture One y lo uso más que todo para homogenizar la luz y que todo esté como bien distribuido y que no haya como áreas muy blancas o áreas muy oscuras. Super, esto es ya hablando de esta herramienta. Hay otras herramientas que tenemos que ir viendo y que vamos a ir como puliendo más que todo sobre todo las áreas de correcciones. Y creo que por último vamos a darle un, vamos a darle como, vamos a hablar un poco de las capas que tenemos de ajustes y vamos a hablar un poco de una de cada una para ir cerrando esta reunión. Vamos, tono saturación, vamos a equilibrio de color, vamos a abrirlas una por una. Este blanco y negro, pero lo vas a activar. Vamos a hablar de blanco y negro también, que es muy importante. Yo creo que lo hablamos en la segunda clase, pero esto también lo voy a desactivar. Mezclador de canales. Esta casi no la uso, si soy muy honesto. Y ya no la recuerdo tanto. Vamos a hablar de corrección selectiva. Y todas las demás las vamos a dejar para la siguiente reunión. Esta sí, color uniforme sí me va a servir. Ah, pero la tengo que hacer en el momento. Y degradado. Esto puede servir casi no, esa sí no la he usado mucho. Motivo, ¿para qué es? Wow. Esto puede servir como para montajes y diseños, pero a ver, vámonos una por una. Y creo que faltaron obviamente, las principales, brillo en contraste, niveles, curvas y exposición. Ya sé que ahorita creamos un montón de capas de ajustes. Si se dan cuenta, la particularidad que tienen las capas de ajustes es que si las creamos, se crean con una máscara. Y es que les digo, la máscara de las capas de ajustes son muy poderosas, como se dan cuenta. O sea, podemos hacer selecciones, podemos pintarlas, podemos hacer lo que queramos con esas máscaras de ajustes. Entonces, de nuevo, como les comento, si aprendemos a hacer selecciones, máscaras de ajustes y aprender a usar los pinceles, creo que ya aprendimos gran parte de lo que va a implicar Photoshop. Y creo que ya lo demás puede ser como más fácil, digamos. O sea, por ejemplo, este curso va a pasar de que realmente, a pesar de ser 6 ediciones, es solo una introducción a Photoshop. Entonces, después, a partir de estas bases de lo que estamos aprendiendo ahorita, nos va a servir eventualmente para aprender, tener conocimientos más avanzados de Photoshop. Y que la verdad es que son poco a poco, pero yo realmente, de nuevo les digo, a mí, como fotógrafo, yo soy muy de la idea de que mientras menos tenga que retocar, mejor. ¿Y por qué? Porque al final del día, mientras más retoco, es más tiempo y mientras más tiempo invierto en una fotografía, es como tiempo, no tiempo perdido, pero es como tiempo que podría estar aprovechando en tomar fotos o podría estar haciendo cualquier otra cosa. Y obviamente, pues es una implicación económica, va a estar usando todo el tiempo de, de mi tiempo para retocar fotos. Obviamente, pues obviamente nos pagan eso, ¿va? Por ejemplo, esta área de acá no me gusta, entonces la voy a corregir. Ahí está, mucho mejor. Vámonos a la capa de ajustes de exposición. Si me voy a sus propiedades, creo que es bastante obvio. Exposición, sobreexponer, subexponer. Esta herramienta casi no la uso porque debería venir de Capture One bien, o de Lightroom, o de Camera Raw, bien expuesto. La verdad es que este desplazamiento nunca lo he usado, entonces, perdón, no sé qué es. Esto también creo que es como para quitar sombras y colocar contraste. Prefiero colocar contraste con curvas, si les soy honesto. Pero esta es la herramienta de exposición.
Su herramienta principal es exponer. Borrémoslo. Curvas. Curvas es la que hemos estado hablando todo el tiempo, es una representación del histograma. El área más baja de acá es las sombras, el área más arriba de acá es highlights. Vamos a hablar de curvas, pero en blanco y negro. Ahorita me acordé de eso, que es también un poco importante. Vamos tal vez hacia un retrato. Yo creo que me gustan mucho los retratos en blanco y negro. Esta, por ejemplo, puede ser una foto que quedaría hermosísima en blanco y negro. Vamos, para hablar de blanco y negro, vamos a hablar de esta. A ver, voy a borrar esta de acá. Y vamos a hablar de blanco y negro. ¿Cómo se hace blanco y negro correctamente en Photoshop? La forma que yo hago es la siguiente. Por ejemplo, me voy a blanco y negro. La capa de ajuste es blanco y negro. ¿Qué pasa acá? Lo que pasa con esta herramienta de blanco y negro de Photoshop es que esto, si yo lo termino exportando, esto no es blanco y negro. ¿Y por qué no es blanco y negro? Porque cuando lo imprimo va a tener una dominancia de color. ¿Y por qué? Porque sigue teniendo el modo de Photoshop que está usando aquí, sigue siendo RGB. Entonces, ¿pero para qué me sirve entonces esta herramienta? ¿Para qué existe? No debería existir entonces. Sí y no. Esta herramienta de blanco y negro sirve para ver cómo se vería en blanco y negro mi imagen e ir modificando los valores de los colores para que estos es crear como contrastes y crear como áreas, digámoslo así. Ahorita lo vamos a ver gráficamente. Si le doy a los rojos como más luz y como el vestido es como anaranjado, y recordamos que el anaranjado es como entre amarillo y rojo, crea como una sobreexposición o vamos, ir exponiendo mejor estas áreas. Tal vez por ahí me gusta. Los amarillos también tienen que ver un poco con los naranjas, creo que es la predominante. Verdes casi no hay, tal vez solo esta área de acá donde están los árboles. Creo que es un poco irrelevante. Pero estas son como las áreas más interesantes. De ahí, por ejemplo, yo aquí en esta haría una curva. Ya yo en lo personal, lo haría un poco más claro todo, honestamente. A pesar de que se me esté sobreexponiendo estas áreas, creo que no me disgusta. Creo que también hay una cierta intención de que sea así. Mm, Yo creo una copia encima, comando Option Shift E y me crea una capa de ajustes hasta arriba. Y lo siguiente que yo tengo que hacer en una fotografía en blanco y negro es irme a imagen, modo y pongo escala de grises. Me va a salir un warning. Si cambia de modo, se descartará una capa de ajustes. ¿Desea hacerlo de todas formas? Puedo poner que OK, acoplar o cancelar. Si le damos OK y le damos descartar, toda mi imagen sigue existiendo, pero lo que hice acá en mis ajustes de blanco y negro se, se duplica, ¿cómo se llama? No, se acoplan a mi capa número 1. ¿Y por qué? Porque, o sea, al final esa capa número 1 se convirtió como en el blanco y negro que yo quería. Porque si no tuviera esa capa de ajustes de blanco y negro, se vería así mi imagen en blanco y negro. Ahí va. Ahí va. Volvamos a ponerla a color. Ahí está, blanco y negro. Súper. Ya con esta también puedo venir y le doy a mi imagen, modo, y si le doy escala de grises va a salir el warning. Si le doy a acoplar, descartar, lo que se hace es que la imagen se vuelve toda una misma imagen, blanco y negro. Y así quedaría, la verdad es que linda foto, me gusta la foto. Quitaría tal vez estas áreas de acá
con mis herramientas de clonación y mis herramientas de curación. Creo que es un poco la intención de esta imagen, que todo esté bien. Y obviamente esto necesita como más cariño, pues, o sea, necesitaría como ir moviendo esto. Por ejemplo, acá está, esto de acá no está recto, le doy acá en la regla y veo que esté bien. Le doy comando T a la imagen y ya puedo ir. Esto es algo que vamos a hablar de fotoarquitectura tal vez la otra semana, pero esto sí les va a gustar, nos va a gustar a todos, pero creo que a los arquitectos les podría servir. Comando T y por ahí está. Entonces mi imagen ya se ve así, súper. Y creo que me gusta mucho, se ve como un poco dramática. Podría meterle un contraste con curvas. Con curvas puedo crear contrastes como, así como, y este es el punto al que yo quería llegar con curvas. Y por eso es que empecé a hablar de blanco y negro. Y me sirvió también para hablar de la herramienta de blanco y negro, de las capas de estas capas de ajustes. Curvas en RGB, el punto más el punto más claro está arriba y el punto más oscuro está abajo. En blanco y negro, el punto más claro está abajo y el punto más claro y el punto más oscuro está arriba. Esto sucede porque nuestro en Photoshop funciona de que se invierte en blanco y negro, se invierte en los canales. Entonces, en lugar de, si yo quiero crear contraste en una fotografía blanco y negro, podría poner los blancos más, los highlights más blancos y, y las áreas de sombras más oscuras. Aquí lo que hice fue un contraste en ese. Creo que está muy fuerte, porque obviamente lo hice muy fuerte. Yo le bajaría la opacidad tal vez como a, qué sé yo, como a 25, 27. Creo que tienes buen área de contraste. Y así funcionan las curvas en blanco y negro. Ok, creo que ya expliqué bastante, ya expliqué esto bien. Creo que me gusta cómo quedó esta imagen. Me gusta. Curvas, pues ya lo hemos visto. Y el área del centro es nuestra área de medios tonos. Si voy hacia arriba, pues sobreexpongo. Si voy hacia abajo, subexpongo. Y también lo mismo. Puedo seleccionar cualquier área. Tenemos canales en las propiedades de las curvas y creo que es bastante útil. Niveles, pues es un poco lo mismo que les decía. Hay una representación del histograma. El punto 0 es el punto más oscuro. El punto 255 es el punto más claro. Y tenemos nuestra área de medios tonos. Y podemos ir creando contrastes en niveles. La verdad es que casi no lo uso más que todo para contrastar imágenes. Por ahí se va, me gusta. Ahí brillo y contraste. Brillo, pues, no, más allá de que sea brillo no es realmente exponer más o subexponer más. Se refiere más a un área de la imagen de que se vea como brillosa, como los highlights, digámoslo así. O sea, si se dan cuenta, afecta directamente más que todo a las áreas blancas, como a las áreas de highlights, los blancos. A veces la he usado como para que los platos resalten. Tal vez le pongo tal vez como un 0,6 por ahí. Y esta es una herramienta de contraste. Yo casi no uso este contraste porque prefiero hacerlo en niveles o en curvas porque tengo más control. O sea, se dan cuenta que aquí solo es un parámetro así de 0 a 100 y de 0 a -50. Entonces, yo prefiero hacerlo en curvas porque tengo como más control de cómo quiero que se mire la imagen. Pero baja, para esto sirve brillo y contraste. Corrección selectiva es uno de los que más uso. ¿Y por qué? Porque puedo usar las diferentes canales de colores
y los blancos, neutros y negros. Entonces, a los rojos puedo quitarle, al rojo le puedo quitar, le puedo agregar cian o ponerle más rojo, o sea, se puede ver así, digamos. Puedo volver el rojo magentoso, digámoslo así, el rojo azulado y darle más luz a los rojos y a los negros. O quitarle luz. Y lo mismo con todos los colores y también con los blancos, los neutros, los negros. Creo que esta herramienta la he usado mucho para corregir color en ciertas áreas muy específicas. Tal vez, por ejemplo, yo siento que los amarillos están muy encendidos. Entonces, le bajo a los amarillos, eh, amarillo, y poniéndole azul. Por ahí puede verse bien, tal vez está un poco verdoso, le agrego más magenta. Ahí me gusta. Consulta de colores es para hacer 3D LUTs. Si nos dedicamos a hacer video, los 3D LUTs son como presets y la verdad es que sirve cuando ya tenemos como una forma de trabajar y la verdad es que casi no lo he usado, pero si descargan LUTs en internet, pues para esto sirve. Y vámonos a mezclador de canales. Esto, si les soy honesto, esto es más que todo como para cosas así como de crear como ciertos diseños, no sé cómo decirlo, como un poco triperos, digámoslo así. Casi no lo he usado, si les soy honesto, pero si le dan uso, pues creo que puede servir. No veo una... Podría funcionar si realmente tenemos casos extremos y necesito crear que la imagen sea más verdosa en su totalidad, pero sí es un caso muy extraño. No, casi no lo he usado, perdón. Filtro de fotografía, podemos crear nuestros propios filtros o buscar uno, digamos, que son como presets. Esto sirve mucho para cosas de la playa o cosas así que necesitamos em, hacer, digamos. Los filtros de fotografía eran lo que poníamos adelante de las cámaras, incluso las cámaras análogas, y servían mucho para tener cierto nivel de color en las imágenes, sobre todo incluso en blanco y negro. Es muy famoso de que antes los fotógrafos de blanco y negro con las películas ponían filtros de color rojo para que se viera mucho más contrastante. Yo he usado el Warming Filter, y le bajo el color como a un 15% para que el cliente vea como esto un poco más apetitoso. La verdad es que veo esto y ya tengo hambre, pues. Son pastelitos de Belén, son bien ricos. Equilibrio de color. Equilibrio de color nos sirve como para, si me doy cuenta que, por ejemplo, esta imagen tiene mucho magenta, le puedo poner un poco de verde. La verdad es que sí tiene un poquito de magenta. Vamos a ponerle un poco más de verde. No tanto porque obviamente como esto es comida, esto no se puede ver así, se ve así un poco raro, ¿va? Tal vez está un poco cálida, lo voy a bajar. No, le voy a poner un poco más de azul y ya hago mi ajuste de equilibrio de color. Y por último, tono y saturación. Tono y saturación, yo para lo que más uso es como para saturar imágenes. O sea, obviamente si de saturo se ve como así. Si lo saturo se ve como más contrastante, más saturado, los colores se ven como más puros, digámoslo así. La idea de la saturación es que los colores se vuelven más puros. ¿Y qué significa un color puro? Un color puro es literalmente, a ver, vamos a amarillo 100%. Esto es una de las últimas cosas que les voy a mostrar. Esto es un rojo 100%, o sea, esto es un rojo puro. Obviamente, pues acá tenemos rojos, pero están mezclados con otros colores, ¿va? Entonces, digamos, si nosotros quisiéramos que todo se viera como más
como acercando los colores a colores más puros, los hacemos así, va. Pero esto tal vez para un anuncio de ciertas cosas, pues puede funcionar, pero tal vez solo un 3 4 por ahí me gusta, para que sea un poco más saturado. La luminosidad es un poco la misma idea. Yo prefiero hacer curvas, ¿no? Y podemos crear microsaturaciones y contrastes con todos los colores que tenemos acá disponibles. Cancelar. Se dan cuenta que acá ya me salen los colores totalmente puros, ¿va? Y pues nada, esto es como un área un poco más, es como, como un área de donde queremos, cuál queremos que sea nuestra predominante color. Esto es un poco raro, casi no lo usamos. Y pues eso serían las capas de ajustes, todas tienen máscara de capas, y entonces todos podemos hacer como diferentes ajustes e irlos em, haciéndolos más o menos fuertes. Entonces, pues yo creo que esto sería todo lo que quería hablar el día de hoy. Si gustan, vamos a pasar la asistencia para los compañeros de diseño. No sé si están mis compañeros de la asociación para que me hagan el favor de pasarlo. Y, y obviamente a los compañeros de arquitectura y de ciencias de la comunicación les vamos a pasar los listados a sus respectivas asociaciones. Y- Ok, sí, vamos a dejar de grabar. Entonces, vamos a dejar de grabar y por